Aquí todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de su iglesia y nadie más que nadie, aunque tenga carro, que tenga 5, que gane $10,000, no importa. Aquí usted es un esclavo más al que Dios le ha dado la oportunidad de administrar más para poder bendecir a sus hermanos. Amén. Hay algunos eso es terrible, hermanos, creerte mejor que los demás. Hay muchos cristianos con complejos de superioridad. Hay muchos cristianos que se creen autosuficientes, no necesitan a nadie. Pero eso es una gran mentira, hermanos. En el reino todos nos necesitamos mutuamente. Amén. Todos somos importantes en el reino de Dios. Pero hay muchos cristianos que dicen, yo no necesito a nadie. Qué terrible. Y por eso muchos no tienen comunión con nadie. Entonces los ojos altivos son aquellos que se creen más que otras personas. Hermanos, cuando nosotros no morimos a este pecado constantemente, porque le tengo una noticia, todos somos orgullosos. ¿Aló? Amén. Todos somos, ¿qué viendo al orgulloso que tiene al lado? Somos orgullosos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Debemos de crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos, porque si yo no mato la carne me mata a mí. Cuando nosotros abrazamos este pecado, entonces tenemos consecuencias espirituales terribles. Recuerden lo que dice la Biblia: Dios odia los ojos altivos. O sea, yo sé que Dios odia todos los pecados. Amén. Dios los odia a todos. Sin embargo, aquí Salomón habla de 6, 7 y dice que el primer pecado que Dios aborrece, que Dios odia, son los ojos altivos. Por eso debemos de cuidarnos, hermanos, de la soberbia. Debemos de cuidarnos del orgullo que ya está en nosotros. Esto trae consecuencias espirituales desastrosas a nuestra vida. Miren lo que dice la Biblia en Salmos 138, 6. Esto es una cosa terrible, hermano, lo que dice la Biblia aquí. Salmos 138, 6. Dice la Biblia, porque Jehová es excelso. ¿Y qué dice después? Y atiende al humilde. Y miren lo que dice, qué terrible lo que dice. Mas al altivo mira de lejos. Qué horrible es que el Señor, hermanos, vea de lejos nuestras oraciones por causa de nuestro pecado de altivez. Porque a veces somos como los fariseos y hasta nuestra oración: gracias, Señor, te doy porque no soy como este pobre diablo que está aquí. Nos creemos mejores, nos creemos más santos. ¿Y qué hace el Señor? Dice, el Señor atiende al humilde. O sea, lo que está diciendo es, el Señor pone atención al humilde. Escucha lo que el humilde dice, más al altivo. Sí, Dios lo mira, pero ¿cómo lo ve? ¿Lo ve de qué? De lejos. Eso es lo que provoca el pecado de orgullo. Provoca separación, provoca falta de comunión con Dios. Hermanos, una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les cuesta orar? Amén, amén que sí. Imagínense, nos cuesta orar. Y si todavía, hermanos, no tenemos la certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones, peor es la cosa todavía. Qué cosa más difícil. Por eso es que le dice que Dios atiende al humilde. Por eso cuando venimos a una oración debemos de reconocer: Señor, hay mucho orgullo en nuestra vida, quiero morir al orgullo. Si es necesario pedirle perdón a alguien en la oración. Por eso dice la Biblia que cuando alguien traiga una ofrenda y ahí se acuerda que alguien tiene algo en contra de él, deje la ofrenda en el altar, póngase de acuerdo con su hermano y luego presente la ofrenda. Necesitamos morir al orgullo. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay otro versículo terrible, hermano. Proverbios 16, 5. Dice la Biblia, oiga esto, qué fuerte está esto. Dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y ve lo que dice después: ciertamente no quedará impune. Lo que está diciendo es que el juicio del Señor, la disciplina del Señor vendrá sobre todo hombre y mujer con el corazón altivo. ¿Sabe por qué? Porque es que el orgullo y la altivez no nos permite ver nuestra propia condición de pecado delante de Dios. Por eso es que Dios, hermano, aborrece. Mire,
Leímos que dice que 6 cosas aborrece el Señor y lo primero que aborrece son los ojos altivos. Y ahora en el capítulo 16, versículo 5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Y miren lo que dice pues: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. O sea, hablando acerca de una persona humilde y que soporta muchas cosas. ¿Y por qué lo soporta? Porque es sufrido de espíritu. Una persona altiva no aguanta nada. Hermano, no se puede vivir este evangelio si nosotros no morimos al orgullo. No se puede. Porque en el mundo tenemos muchas aflicciones, porque porque vamos a pasar muchas situaciones difíciles y el Señor, hermano, siempre va a tratar con nuestro orgullo. El Señor constantemente está tratando con nuestro orgullo. Porque Dios odia ese pecado de nosotros. Quiero que entienda, Dios odia mi orgullo y Dios odia su orgullo, su altivez, su soberbia. Dios la odia. ¿Cómo es posible que Dios odie su soberbia y usted la ame? No, hermano, no podemos estar en ese plan. Hay gente, hermano, que prefiere quedarse en su orgullo, en su arrogancia, que ir a pedir perdón. Prefiere perder la amistad, prefiere irse de la iglesia, prefiere irse del matrimonio, pero no pedir perdón. Qué terrible eso, hermano. La altivez, la soberbia es terrible cuando somos altivos. Cuando somos soberbios es cuando más lejos estamos de parecernos al Señor. La pregunta es: ¿cuántos quieren ser como Cristo? Hermano, nuestro deseo es vivir delante del Señor. Nuestro deseo es vivir para el Señor. Ese es el deseo de los hijos de Dios. Pero cuando somos soberbios es cuando más lejos estamos de parecernos al Señor. Mire cómo el Señor quebrantó terriblemente a Pedro, porque Pedro tenía un problema de autosuficiencia, de orgullo. Él se creía mejor que los demás. Y él le dijo: Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario dar mi vida por ti, mi vida la daré. Y el Señor en tono irónico le dice: tu vida vas a dar por mí, pues si antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y por eso es que el Señor, cuando lo confronta por ese pecado, por haberlo negado, lo hace delante de todos. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que acababan de desayunar y le dice al Señor: Pedro, ¿me ama más que estos? Vamos a ver si es cierto. No lo llamó aparte y le dijo: vení, Pedro, quiero hablar con vos. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Todavía me ama más que? No, delante de todos. ¿Me ama más que esto, Pedro? Porque vos dijiste que me amaba más que todo. Me dijiste que no ibas a negarme, que ibas a morir por mí delante de todos. ¿Para qué? Para el Señor quebrantar nuestro orgullo, hermano. El Señor trata constantemente con nuestro orgullo, porque uno de los mayores pecados que tenemos nosotros es el orgullo. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Oiga esto, hermano, qué tremendo este versículo. Yo sé que lo han escuchado. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que hace que los hombres caigan y las mujeres? ¿Sabe qué es? El orgullo, es la soberbia. Antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice la palabra de Dios para todos, dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Un cristiano que es arrogante fracasará, hermanos, fracasará. Por eso tenemos que batallar con este pecado, hermanos. Hay que batallar duro con él. Este pecado terrible. Una vez más, de la versión Palabra de Dios para todos: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Dice la de la Biblia de lenguaje sencillo: el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. O sea que lo único que queda para la persona que actúa con orgullo, que no lucha, que no trata cada día con este pecado de orgullo, es el fracaso. ¿Por qué fracasamos los cristianos? ¿Sabe por qué fracasamos? Por orgullosos. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Sabe por qué fracasan los matrimonios? Por la altivez de los esposos, por el orgullo y la soberbia de las esposas. No tenemos la humildad de reconocer que nos equivocamos y pedir perdón y rectificar.
Yo conozco un pastor que él decía, bueno, cuando hablaba acerca del matrimonio, decía que el matrimonio es un perdonar constante, y es verdad, pero también es una transformación constante. No se trata solo, te ofendo y te vuelvo a pedir perdón por mi pecado. Recuerde que cuando nosotros pedimos perdón por el mismo pecado, por la misma ofensa, todavía no ha habido arrepentimiento en nuestra vida. Porque el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Por eso fracasan los matrimonios fracasan por el orgullo. Qué horrible, hermanos, imagínense dejarse gobernar por la soberbia y el orgullo. Dos personas orgullosas juntas, hermanos, y no crucifican su carne, lo que hacen es llegar al fracaso. ¿Cuántos matrimonios han fracasado? Y la razón por la que fracasan es porque permitieron que el orgullo los gobernara. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Entendamos, hermanos, si seguimos abrazando ese pecado de orgullo, ¿sabe cómo vamos a terminar? Vamos a fracasar. Y lo primero que va a fracasar es el matrimonio. ¿A cuántos hombres nos cuesta pedirle perdón a nuestras esposas? Porque, hermanos, entendamos algo, todos nosotros somos ofensores. Aquí no hay uno que no ofenda. Amén. Hombres, ¿cuántos saben que son ofensores? Ofendemos a nuestras esposas. Dice Santiago que el que no ofende de hecho de palabra es un varón perfecto. La pregunta es, a ver, ¿quién es perfecto aquí? Hay unos que son más ofensivos que otros, pero todos al final, todos ofendemos. Si no ofendemos con hechos, ofendemos, hermanos, con palabra. El que no ofende de palabra, ofende de acción. Y el que no ofende dice, de ninguna de las dos maneras, es un hombre perfecto. No debería de estar aquí, hermano, se va a contaminar, váyase. Se va a contaminar con todos estos hombres imperfectos, ofensores. Todas las esposas que están aquí deben de saber que son unas grandes ofensivas.